Buenas noches a todos y todas los que están uniéndose a la grabación de este primer espacio abierto del módulo 2 de información al conocimiento. Ya nos encontramos en la tercera semana, así que les doy la bienvenida. El día de hoy me encuentro yo únicamente, así que lo que verán, repito, es una grabación del mismo espacio. Recuerden que aunque no se encontraran presentes durante lo que es la transmisión, pueden preguntarme a través de lo que es el chat o más bien dentro de lo que es la mensajería de la plataforma, las dudas que tengan, o enviarme un correo a través de mi correo institucional que se encuentra dentro de los avisos en el foro de novedades. Así que a través de esos medios pueden contactarme en caso de que tengan alguna duda, algún comentario o que quieran ahí comunicarse conmigo. Recuerden, estamos ya en la semana 3 que comenzó el pasado 13 y va a terminar el próximo 19 de junio. Sí, ya de este año ya estamos a más de la mitad de lo que es este módulo número 2 y ya concluiremos con él la siguiente semana, por lo cual es importante que terminemos de ver esta tercera unidad y también lo que conllevan las actividades integradoras, porque a través de las mismas ustedes llevarán a cabo lo que es su proyecto integrador y a través de él mismo podrán obtener un porcentaje más que se sumará a su calificación ya de lo que es todo el módulo a través de estas 4 semanas. Así que comenzamos. La dinámica para esta sesión o la secuencia de trabajo es la bienvenida. En este caso voy a estar yo, así que únicamente recuerden, me presento yo. El objetivo de lo que es la sesión, también la revisión de los contenidos y dudas en comentarios. ¿Por qué? Porque en ocasiones, aunque al principio de la sesión no se encuentre alguien en particular, conforme va avanzando sí lo hacen. Entonces, si van uniéndose sus compañeros o compañeras, yo acá estaré escuchándoles para que puedan decirme cuáles son sus dudas o cuáles son sus aportaciones a partir de la revisión de los contenidos de esta tercera semana. Así que vamos avanzando. El objetivo de esta sesión es que pueda brindar los diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque recuerden, no se trata de que la sesión sea únicamente que esté yo acá, sino que también puedan ustedes a través de que se conecten, interactuar conmigo. Entonces, como en este momento no hay alguien en particular que pueda interactuar conmigo, entonces vamos a llevar a cabo lo que es la revisión de contenidos. Les voy a recordar cuáles son las 2 actividades integradoras que van a hacer durante esta semana y también algunos puntos importantes a tomar en cuenta. Ok, entonces vamos avanzando. Antes de continuar, les recuerdo que mi nombre es Keira Navarro y yo soy su asesora virtual durante este módulo 2. Así que continuamos. Reglas de comunicación virtual. De repente pueden sonar muy repetitivas, pero para las futuras ocasiones en las que ustedes que están viendo la grabación vayan a unirse a lo que es este espacio, entonces recuerden que sí hay que levantar la mano para participar. ¿Por qué? Porque en caso de que no llevemos un orden, podemos interrumpirnos mutuamente y no concluimos con una idea en particular. Y si no concluimos con alguna idea, entonces se vuelve todo disperso y no va quedando claro. Así que es importante utilizar estas herramientas. Además de que cada vez que participen ustedes en futuras ocasiones puedan presentarse o decir algo breve de ustedes para que nos vayamos conociendo, porque no es presencial, porque es prepa en línea, pero a través de estos medios sí podemos comunicarnos a la distancia y también irnos conociendo. Así que recuerden, también es buen momento para seguir utilizando y aplicando lo que son las reglas en etiqueta. ¿Por qué? Porque si no aplicamos lo que son las reglas en etiqueta, entonces de repente se vuelve un poco más complicado que estemos aquí participando. Así que hay que tenerlas bien presentes. Ahora, vamos con lo que son los contenidos. Ya avanzamos a lo largo de 2 semanas. Entonces, ya en esta tercera semana vamos a avanzar otro poco más a través de lo que son, a ver, permítanme un momento. Ok, sí, a través de lo que es la tercera semana. Esta tercera semana ya va a contener lo que es 2 actividades integradoras más.
2 actividades integradoras más. Y estas 2 actividades integradoras las van a poder realizar durante toda esta semana de aquí a que finalice el día domingo. Por favor, tengan en cuenta algo. Se cierra la plataforma para que ustedes puedan entregarlas a las 11:59. Pero para los y las que vivan en el norte, esta hora es del tiempo del centro de México. Entonces, a lo que entiendo son 2, 3 horas de diferencia y es lo que ustedes deben tener en cuenta. A lo mejor para allá para ustedes van a ser las 10 de la noche y en el centro de México ya van a ser las 12 y ya se habrá cerrado la plataforma. Entonces, por favor, sí tengan en cuenta que hay una diferencia horaria para que puedan entregarlas en tiempo y forma. Y si se les pasa, se les olvida, entonces mándenme por ahí un mensaje a través de la mensajería de la plataforma para que yo pueda otorgarles una extensión y que se habilite este espacio. Antes de continuar, como no hay alguien aquí en particular que me diga si se escucha bien el audio del otro lado, porque no sé dónde ustedes viven, pero en este momento en que se está llevando a cabo este espacio abierto, está una tormenta, digamos, por acá. Entonces, está un poquito de repente inestable, puede volverse muy inestable en Internet. Aquí no me lo marca como tal en la plataforma de Teams, pero en caso de que así suceda y se corta, entonces tendremos el segundo espacio abierto durante el día viernes. Así que si a lo largo de lo que revisan esta grabación de repente se va cortando o el sonido se escucha entrecortado, es precisamente por eso. Porque antes de que comenzara, de hecho como a las 6 más o menos, estaba lloviendo mucho, entonces paró. Y ahorita ya no tanto, pero sí hay viento. Entonces, si comienza nuevamente, es probable que empiece a fallar un poco la red. Así que eso lo menciona como por si acaso, ¿ok? Entonces, regresamos a la parte de los contenidos. Esta tercera semana no va a ser únicamente de ver lo que es una unidad como tal, sino que vamos a retomar la unidad 2 que vimos durante la semana pasada. ¿Cómo se llama la unidad número 2? Leer y escribir para aprender. Y la tercera unidad, ya de lo que es esta semana como tal, es analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Y esto entonces es lo que vamos a estar aplicando para que vayamos viendo cuáles son las actividades integradoras que vamos a realizar, que son 2. Una es la actividad integradora número 5, el relato, y 2, la actividad integradora número 6, que es la reseña. Ahora, es importante también tener en cuenta que no solamente van a ser actividades integradoras las que van a realizar esta semana, también tenemos nuevamente el foro aprendiendo para que ustedes participen ahí. Tenemos también 2 actividades formativas, uno que es la actividad formativa 5, que es los escritos y el plagio, y 2, actividad integradora, actividad formativa 6, que es el relato para comunicar. Estos son cuestionarios, también se cierran el día domingo. ¿A qué hora? Se cierran a partir de lo que es las 11:55, pero recuerden que es el tiempo del centro de México. Así que los y las que viven en el norte tengan en cuenta esto para que no se les vaya a pasar el tiempo. Ok, entonces, algo más que van a realizar ustedes que es de suma importancia para esta semana y para que puedan visualizar lo que es la semana número 4, ya la próxima semana, es que realicen 2 encuestas. Estas 2 encuestas son, 1, opina sobre tu módulo, que es M2, y opina sobre tu asesor virtual. En ambas es para que ustedes den su opinión más honesta y no hay ningún tipo de repercusión para ustedes. Si tienen sugerencias, si hay algo que no les pareció del todo bien, si hay algo que ustedes agregarían o cambiarían, díganlo. Nunca está de más porque realmente no es en contra de ustedes que de repente vaya a ocurrir algo, sino para que el módulo 2, por un lado, pueda mejorar y por otra parte, yo como su asesora virtual también pueda mejorar en lo que es todo este proceso de interacción con ustedes, también los contenidos o si hay alguna otra manera para que podamos llevar a cabo la dinámica que les agrade más, que es de los espacios abiertos. En concreto también lo que es la manera de evaluar, que recuerden que esa siempre se basa en una rúbrica, no es nada más porque yo quiero, sino que tenemos ahí un trasfondo más de por qué les asigno una calificación y una retroalimentación. Así que
Les aviso nuevamente, ha comenzado a llover muchísimo, entonces si de repente comienza a trabarse para este momento lo que es la grabación, es por eso. Voy a apagar la cámara, la tengo prendida desde este momento, pero voy a dejar lo que es el micrófono para que no se nos vaya a ir lo que es toda la presentación y que se vaya a cortar. Entonces, continuamos. Esta semana vamos a ver lo que es unidad 1 y 2, entonces. Recuerden, unidad 2, leer y escribir para aprender, que es lo que vimos durante la semana pasada. Y unidad 3, analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito es que ustedes puedan producir reseñas y relatos coherentes, pero que vayan cohesionados. ¿Por qué? Porque no se van a dar de la nada ni van a surgir de manera espontánea sin ningún trasfondo, sino que primero se va a llevar a cabo lo que es la lectura analítica y que pueda llevarse también a cabo lo que es la crítica de los textos, pero con el uso y a través de la ayuda de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Con qué finalidad? Con que se pueda favorecer una comunicación eficiente en los diferentes ámbitos de su vida. ¿Esto qué significa? Que no únicamente van a utilizarlos a través de la vida académica en prepa en línea CEP y después cuando ustedes decidan ingresar a la universidad, si es que es algo que pretenden o algún tipo de diplomado o curso, sino que también lo puedan aplicar en lo que es su vida social, porque sí, también ahí lo pueden ocupar, en lo que es su vida laboral y también en lo que es su vida familiar y personal. ¿Por qué? Porque incluso cuando estamos participando a través de las redes sociales y podemos dar alguna opinión o a lo mejor queremos dar alguna reseña de alguna película que hayan visto o a lo mejor de un libro, pueden ocuparlo, claro que sí. Entonces, esta parte de la comunicación a través de las tecnologías de la información y la comunicación nos puede ser muy útil en diferentes contextos y no únicamente en el académico. Entonces, ténganlo muy presente. ¿Por qué? Porque es algo que van a poder utilizar. Que recuerden, parte de Prepa en línea CEP es que sí, los conocimientos que vayan adquiriendo sean aplicables en su vida cotidiana y no únicamente con el afán de que se memorice, sino que sea todo el aprendizaje lo que involucra y su aplicación en diferentes contextos. Así que vamos a la siguiente. La primera parte de lo que es esta tercera unidad como tal, que sí va de la mano con la segunda unidad, pero principalmente nos vamos a enfocar en la tercera. Y uno de los primeros temas que tenemos, porque son 3, es que 1, llevemos a cabo un relato. ¿Qué es un relato? Un relato incluso puede suceder a partir de ahorita mismo. Mi relato sería el siguiente. Estaba en un autobús de camino a mi casa. Iba tranquila porque sabía que llevaba tiempo de sobra para que pudiera ingresar a lo que es prepa en línea, cuando de repente llegué y me di cuenta que no tenía internet. Oh, sorpresa. ¿Qué haría? ¿Me quedaba en mi casa? ¿Me ponía a llorar? ¿O qué hacía? Entonces, el giro es, sí, la historia podía ir comúnmente a que llevaba a mi casa, todo estaba estable con el internet, llevaba a cabo mi sesión, terminaba, subía la grabación, revisaba mensajes, revisaba lo que es también la parte de la plataforma, ya terminaba mi día y a dormir. Pero ¿qué creen? Le pongo el factor sorpresa porque el internet no estaba ahí. Entonces, ¿qué iba a hacer? En lugar de quedarme en mi casa o en lugar de ponerme a llorar, entonces decidí moverme del lugar para llevar a cabo el espacio abierto. Aquí entonces vamos a tener un narrador. Si yo llevo a cabo esa narración, va a ser en primera persona, que es algo que también tienen que decidir para sus relatos. Pueden hacerlo también en segunda persona, en tercera persona o en la parte que es omnisciente. ¿Aquí qué significa? En lugar de que diga, iba en el autobús, de camino a mi casa, todo tranquilo, escuchando música en mis audífonos, sentada, dice, iba Keira en el autobús. Entonces ya no estoy hablando de mí en primera persona, sino que hay alguien que podría estar hablando de lo que me ocurre en mi vida cotidiana. Así que este sería un narrador externo, que no va a formar parte del relato, pero que sí va a saber perfectamente qué está ocurriendo en las escenas a través del relato o de la historia que estoy contando.
Delimitamos personajes. Únicamente voy a ser yo, que soy Keira, asesora virtual, o voy a incluir a lo mejor al taxista que tenía que llevarme a otro lugar para que llegara a tiempo a hacer la sesión. Y que de repente incluso otro giro puede ser que se le ponchó la llanta a medio camino, empezó a llover y no íbamos a llegar. Algo parecido. Imagínense, a lo mejor eso no es lo que me pasó a mí, pero yo le puedo agregar elementos para que mantenga atentos a las personas que me están escuchando. ¿Por qué? Porque aquí entonces, repito, delimitamos personajes, elegimos temas, en este caso es falta del internet, elegimos narrador también, y además vamos a plantear este cambio que mencionaba. Quizá lo que ocurrió no fue ni siquiera que se me fue el internet, fue que en realidad yo estaba ya durmiendo y soñé que todo eso me ocurría porque tenía miedo a que se me fuera el internet. Entonces, la situación no pasó como tal, únicamente fue un sueño y al final da este giro de que todas estas cosas que pasaron, esos sucesos o esos eventos desafortunados, como diría la película, no me ocurrieron, en realidad únicamente fue un sueño, así que ese puede ser el cambio final de mi historia. Voy a ir dando indicios entre que de repente no se parpadeaba y estaba en otro lugar. Entonces, en ese sentido, yo puedo darme cuenta si estaba soñando o no estaba soñando, si estaba pasando o no estaba pasando. Y algo también que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Ustedes van a llevar a cabo su actividad integradora en donde tienen que elaborar un relato, pero de repente puede pasar algo que es que se pongan con la mente en blanco, y es lo que puede pasar para muchas personas. Que sí, que estén escribiendo, pero que de repente ya no sepan qué decir, o que desde el inicio no se les ocurra un tema para mencionar. Y en este sentido, traten de acordarse de algo que les haya ocurrido en su vida cotidiana. No sé, cuando de chiquitos iban hacia, ¿qué será? Comprar tortillas y de repente un perro los atacaba cuando iban en su bici. O a lo mejor que se perdieron en el supermercado. O algo que les haya ocurrido que ustedes crean que sea una situación interesante para contar. A lo mejor cuando se fue la luz en su casa y tuvieron que andar a tiendas toda la noche porque no veían nada y no tenían ninguna vela. O a lo mejor cuando tenían que llegar a la escuela a un examen muy importante y se les hacía tarde, a lo mejor en la secundaria, y que no sabían cómo llegar hasta allá. O a lo mejor el día en que tuvieron que hacer una tarea en equipo y de repente, aunque estaban utilizando mucho papel, empezó a llover y se mojó todo el trabajo y tuvieron que hacerlo desde cero. O que ahorita en prepa en línea, en su módulo 1 ya tenían todo escrito en un documento y de repente se fue la luz, se apagó su computadora, no habían guardado el documento y se perdió la información. Entonces, algo que a ustedes les haya ocurrido, que sepan que pueden ocupar como un relato, es algo que nunca está de más incluir. ¿Ok? Entonces, piensen en una situación cotidiana que les haya sonado interesante. Algo que también hay que revisar durante el relato es que hay que revisar la ortografía. Ya lo veíamos durante la primera semana y la segunda semana. La ortografía es importante porque un punto, una coma, un punto de coma, 2 puntos pueden hacer una gran diferencia a la hora en que estamos relatando algo. ¿Y cómo pueden saberlo? Si ustedes llevan a cabo primero su relato y quieren saber qué tanta, digamos, coherencia puede tener, le dan su relato a alguien más y le preguntan, oye, ¿a ti qué te suena esto? ¿Cómo te suena? Y a la persona les puede decir, fíjate que yo lo leí y comprendí esto. Y cuando la persona les dice que fue lo que comprendió no coincide con lo que ustedes habían escrito, entonces sí hay que replantearse si la ortografía que estamos aplicando dentro del documento es buena o no. O es muy, también algo de los pasos más sencillos para revisar la ortografía, ya aumentó la lluvia, es que ustedes puedan ingresar a lo que es un procesador de textos como Word, escriban y cada vez que ustedes cometan un error ortográfico les va a aparecer ahí una línea roja debajo de lo que es la palabra. ¿Cómo le pueden hacer para corregirla? Pueden googlearla o utilizar en un buscador la palabra. Pueden ponerla para que les salga cómo debería escribirse. Pueden utilizar un diccionario también, ya sea físico o virtual. Incluso pueden, y que es como la opción más sencilla para realizar y como que la más rápida,
es que colocan el puntero sobre la palabra que ustedes les marca como error o que está mal, dan lo que es un clic derecho y les van a aparecer diferentes sugerencias de palabras o de cómo se escribe la palabra. Entonces ya para ustedes quizá pueda ser más sencillo que puedan ir mejorando lo que es la ortografía. Y recuerden, también la ortografía puede ir mejorando a partir de la lectura que llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana, porque aprendemos nuevos conceptos, nuevas palabras y también la forma en la que se escribe. Así que ese es punto para que también vayamos viendo qué es lo que nos agrada. A partir de un tema, leamos y vayamos mejorando más lo que es la ortografía y por supuesto que va de la mano con lo que es la redacción. Así que espero que para este punto que ustedes están viendo la grabación no tengan como tal alguna duda y si sí, acuérdense que... Okay, perdón, denme un momento. Sí, que al final de cuentas la parte del relato también sirva para ustedes para que puedan ir aprendiendo estas habilidades de redacción, que al final de cuentas la parte comunicativa en cuanto es la escrita y la oral va mejorando a través de sus diferentes actividades. Así que ya para ustedes va a ir siendo más sencillo cada vez, solo es cuestión de práctica. Les sugiero. Y, ok, volviendo al tema de las dudas, ustedes pueden preguntarme a través de la mensajería de la plataforma o a través de lo que es el correo. Ahí yo les estaré contestando. Y ustedes pueden comunicarse las 24 horas, solo recuerden, las 24 horas del día, solo que recuerden que entre semana es de manera más común que conteste, porque igual ahí les colocaba los horarios en los cuales yo me encuentro en la plataforma y también a través del correo. Pero si, por ejemplo, lo hacen un sábado o un domingo, es un poco menos común que yo ingrese a la plataforma, porque recuerden que no son días hábiles como tal, pero sí procuro ingresar al menos una vez por si hay alguna situación muy emergente, digámoslo así. Así que yo voy a estar por ahí al pendiente de las dudas y los comentarios que ustedes tengan que realizar. Vamos a la siguiente. El comentario. Igual, el comentario lo van a utilizar para sus actividades integradoras. ¿A través de cuál? A través de lo que es la reseña. Acuérdense que cuando se trata de esto también hay que ir señalando cuáles son las diferentes partes de un texto. Entonces, también va de la mano con lo que es el relato, o más bien el comentario van a realizarlo durante la quinta actividad, que es la del relato. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes puedan, una vez que ustedes puedan realizar o terminar su relato a través de diferentes marcadores textuales en un procesador de textos, van a ir señalando en cuáles párrafos se encuentra la introducción, el desarrollo y cierre, y si cumple o no la función que tiene cada uno de estos. Entonces, el comentario también va a estar ahí, solamente que de manera virtual. ¿Qué es lo que podemos comentar? Algo que tiene muy particular el comentario es que sí se puede llevar a cabo, pero es bajo la premisa de que se pueda apoyar de alguna manera. Que haya también lo que es argumentación lógica, imparcialidad y también objetividad. ¿Esto qué significa? Que no nada más realicemos un comentario porque sí, sino más bien que al final de cuentas lo que estamos comentando sea para apoyar al autor y que podamos de alguna manera, que podamos de alguna manera generar una crítica pero constructiva. No solamente decir que algo está mal porque sí, sino que lo pueda cambiar para que todo vaya mejorando. Así que ahí tengan muy en cuenta que tiene que ver con el comentario. No es una crítica como tal, pero sí nos va a estar apoyando bastante y sobre todo que a ustedes incluso que también están realizando lo que es sus diferentes relatos, también otras personas que puedan leer los suyos, por ejemplo, si deciden alguna vez publicarlos, un comentario nunca esté de más y que les aporte a que vaya mejorando su escritura. Así que ahí tenemos, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos hacer un comentario? Primero vamos a hacer una aproximación al texto. ¿Esto qué significa? Yo voy a leer un tipo de texto. En esta ocasión puedo elegir, no lo sé, un libro como lo que es
El laberinto de la soledad. Si yo decido aportar un comentario a lo que es el laberinto de la soledad, no voy a tomar el libro y únicamente voy a leer el título y las 2 primeras páginas. No. Contrario a eso, primero tengo que leer todo el texto para que comprenda de qué me está hablando el autor o qué quería decirme con ello. Porque si no, entonces no voy a saber qué escribir. Así que es importante que yo sepa qué me quiere decir este autor. Voy a planificar mi comentario. Voy a decir, ok, yo tomo estos elementos que me están llamando bastante la atención y entonces decido comentar. Pero nuevamente no va a ser algo negativo o algo muchísimo menos ofensivo, sino que va a ser algo para aportar. Y siempre a través de una argumentación. Yo no puedo poner, este párrafo es pésimo, estos personajes no están bien planteados, esta historia no está bien hecha, sino que yo debo planear bien mi comentario y aquí es en donde primero debo terminar lo que es el texto, porque si no, nuevamente yo no puedo comentar solamente porque se me ocurrió hacerlo. Planifico entonces qué voy a decir, así que de esta manera vamos viendo qué es lo que voy a decir, ¿ok? Redacto mi comentario, voy a utilizar un procesador de textos de preferencia, una sección de notas de mi celular, un cuaderno y entonces lo reviso. Veo si tiene la parte de la argumentación, veo si mi comentario apoya. ¿Y cómo puedo saber esto? A través de que cuando lo lea yo pueda entonces decir, sí, estoy apoyando o no, no estoy apoyando. O que si se lo doy a alguien más le digo, oye, ¿qué crees tú a partir de esto que estás leyendo en este comentario? Si la otra persona me dice, ah, no, es que suena que estás ofendiendo al autor, entonces definitivamente no es un comentario bueno. Voy a volver a redactarlo y para eso se lleva a cabo la revisión. No se trata de que, digamos, que hagamos el comentario por impulso y se envíe, sino que sí esté bien planteado y que aporte hacia el autor. Lo recalco varias veces porque sí es importante que lo tengamos muy, muy en cuenta. ¿Ok? Entonces, avanzamos a lo que es también la parte de la reseña. Pero antes, el resumen y el comentario son muy importantes en la parte de la reseña porque si yo no llevo a cabo un resumen primero dentro de lo que es esta parte de qué se puede comentar, entonces va a ser muy difícil para mí que yo primero haya comprendido el texto y continúe. Así que de preferencia, si estoy llevando a cabo lo que es la revisión de un texto, entonces haga un resumen porque si no hago el resumen primero en donde ya queda claro que yo comprendí, entonces se me va a hacer muy difícil hacer el comentario. Así que ahí recuerden, este resumen fue lo que vimos también durante la semana pasada y lo tuvieron en cuenta en sus actividades. Así que es importante que lo recordemos. Ahora, ¿cómo se hace el resumen? Recuerden que el resumen también está relacionado con que si voy a leer un texto del tipo que sea, puede ser literario, científico, informativo, siempre y cuando lea todo y el resumen tenga las características más importantes de lo que estoy leyendo. No puedo tomar párrafos al azar y que cuente eso como un resumen porque no lo va a contar, porque no estoy tomando las partes esenciales del texto. Entonces, es importante que lo revisemos. ¿Por qué el comentario y el resumen van a ser componentes de la reseña? Porque para hacer una reseña, sobre todo cuando es una reseña crítica, lo que yo requiero es que lleve los diferentes elementos de lo que es el texto. Y si yo no estoy utilizando estos elementos o no los estoy incluyendo, entonces mi reseña va a ser muy, muy incompleta. Así que es necesario que hagamos el resumen y el comentario a su vez para que la reseña sea lo más completa posible y también bastante comprensible para aquel o aquella que lo lee. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando. Les repito, ustedes están viendo la grabación, están aquí en tiempo real por una o por otra situación, pero uno, pueden contactarme a través de diferentes medios como la mensajería y el correo, se los repito. Y dos, tenemos el segundo espacio abierto el día viernes. Entonces, si están viendo esta grabación en este mismo miércoles, que voy a subirla, o durante mañana, que es jueves, entonces están a tiempo todavía para revisar el foro de novedades
y ver el enlace que vamos a ocupar para lo que es la segunda sesión síncrona de la semana, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, vayan revisando ahí. Avanzamos. La reseña. La reseña va directamente relacionado con lo que es su actividad integradora número 6, que se llama tal cual, la reseña. Durante su actividad integradora número 6, van a manifestar una valoración. Van a dar casi que una calificación porque esta sí va a ser crítica. Es decir, van a utilizar la misma reseña crítica para elaborar también otra comparativa para que ustedes emitan su opinión original. Acuérdense aquí, ya lo vimos durante las semanas pasadas, durante el módulo 1 y durante su módulo propedéutico también se los comentaron, pero es importante que ustedes tengan en cuenta la parte del plagio. Que yo tome las ideas de alguien más y que no les dé su respectivo crédito es plagio. Aunque sean 2, 3 renglones, estoy cometiendo plagio parcial. Así que es importante que sí, ok, voy a tomar algunas ideas, pero únicamente para citarlas. No puedo copiar y pegar nada más porque sí o porque se parece a lo que yo quería decir, no. Voy a darle sus respectivos créditos. Es como si alguien llegara con ustedes, tomara sus actividades, las copiara tal cual y dijera que son suyas. Acuérdense que estas ideas no van surgiendo de la nada, también requieren su esfuerzo y es importante reconocer o valorar el esfuerzo de las demás personas con esta parte también de la empatía. Así que ustedes, por favor, antes de que vaya a ocurrir eso, les recuerdo que el plagio, aunque sea parcial, también va como parte de la calificación que ustedes vayan a recibir y también, por supuesto, en su retroalimentación. Así que, antes que nada, si hay dudas, es preferible que me pregunten a que cometan muchísimo en lo que es el plagio, así sea parcial o total. Así que continuamos. Reseña, entonces, tiene que ver con un juicio valorativo. Y aquí también hay que tener en cuenta esto. No se trata de que yo, Keira, vaya, lea quizá El Padrino de Mario Puzo, a lo mejor. No, no voy a leerlo y voy a decir, ese libro es pésimo, los personajes son aburridos, o voy a poner que la trama nada que ver, no llama la atención, no mantiene tu atención ni nada, sino que voy a colocar porque como tal, como un argumento, con un sustento, después de haber leído, sí es una buena narrativa, sí tiene buen contenido, sí tiene personajes que aportan algo, sí incluso, sí incluso lo que yo estoy leyendo tiene que ver con el título, que es algo que también en muchas reseñas se puede hacer. Pero acuérdense de algo, las reseñas son diferentes. Ahorita, si nos enfocamos en la actividad integradora 6, sí tiene que ser una reseña crítica, pero también hay que ver antes de eso los diferentes tipos de reseñas que hay. Ahora, para empezar, primero, una reseña va a estar compuesta de diferentes partes, pero para ello también hay que revisar lo que contiene el texto que estamos leyendo. Para comenzar, las referencias bibliográficas o comentarios o resumen o quizá una evaluación o identificación del reseñador. ¿Qué vamos a tener aquí entonces? Una referencia bibliográfica es de dónde obtuve el texto. Si estoy utilizando, por ejemplo, El Padrino, voy a ponerle El Padrino, voy a ponerle el autor, voy a ponerle el año en el que salió el libro, voy a ponerle la editorial, la cantidad de páginas que contiene e incluso el idioma, que es lo que se maneja como original. Porque si El Padrino fuera, no sé, como idioma original el ruso o el italiano o el alemán, entonces al momento en el que lo ponen en español, va a haber algunas palabras que no van a sonar tal cual y que es importante ponernos en contexto de qué significaba en su idioma original. Así que eso es algo que tomar en cuenta. Un comentario. La parte del comentario también está relacionado con qué es lo que aparece dentro del libro, porque a veces, y yo les comento el libro porque es lo que más suelo tener a la mano, en un tipo de texto literario, en la última parte, en ocasiones aparece lo que es algún comentario de algún quizá reseñador o algo que esté hablando acerca del libro, pero es un comentario muy breve, no es gigante, sino que chiquito. También puede aparecer un resumen de lo que es el libro.
o incluso la parte de la sinopsis también nos apoya muchísimo. Igual, la evaluación e identificación del reseñador, es decir, quién va a reseñar. En este caso, cuando hicieran ustedes lo que es su reseña comparativa, entonces serían ustedes mismos, no alguien más, ¿ok? Ahora, también tenemos los diferentes tipos de reseña. Aquí vamos a encontrarnos con uno, descriptiva o crítica. La descriptiva como tal va a, como lo dice su nombre, describir. No me va a decir si el libro de Mario Puzo del Padrino es bueno, es malo o si tiene alguna calificación, sino que más bien nos va a decir de qué trata. Nos va a describir, es justamente eso, es meramente descriptivo, de qué trata, para qué o de quién habla, quiénes son los personajes, quién lo escribió, en qué época, en qué lugar se desarrolla, también parte de lo que ocurre dentro de la historia, es lo que vamos a encontrarnos ahí. Así que para esta es justo describir y resumir. Básicamente es una versión corta de lo que contiene El Padrino de Mario Puzo. Ya está ahí. Por otro lado, si es crítica, entonces sí tenemos un juicio valorativo. Aquí puede ser positivo o negativo respecto a lo que estamos reseñando. En este caso, como el ejemplo que estoy colocando, sería El Padrino de Mario Puzo. Entonces, ¿cuál va a ser su función? Es que podamos orientar a una persona que básicamente sea entre que se pueda sí, identificar o encontrar estos datos generales, también que podamos describir como lo es la descriptiva, pero que también podamos resumir y opinar. Esto es que entonces ya yo diga si los personajes son completos, si las escenas que contiene también van de acuerdo a lo que me está diciendo en la sinopsis o contrario a eso. Dentro de lo que es El Padrino no contiene absolutamente nada de lo que venía en la sinopsis o de lo que prometía el libro, o que si de repente yo me encuentro con, entonces, ¿quién era el padrino? Si al final me queda duda de por qué incluso el libro se llama El Padrino, voy a colocar ahí en la parte del juicio valorativo. ¿Por qué le colocaron el padrino si jamás en el libro colocan la palabra padrino? O si no se comprende el contexto, o si no se comprende la idea de por qué era el padrino. Pero esto es nuevamente algo meramente como parte de una crítica. Pero repito, no va a ser que yo, Keira, vaya y diga, no, el libro es pésimo, horrible, no me gustó, tiene 1 de 10. Y ya. Sino que, ok, a lo mejor la crítica no es tan buena, pero siempre tengo que argumentar por qué. No puede ser únicamente porque es mi opinión y ya, sino que, o sea, sí incluye la parte de la opinión, pero tiene que estar bien sustentado. Si yo no la sustento, si no encuentro argumentos, entonces no puedo colocar como tal que es una crítica o una reseña crítica, sino más bien que es mi juicio valorativo y hasta ahí se queda, porque yo no puedo dar elementos que sustenten lo que estoy diciendo. Así que es importante que a la hora en la que ustedes realicen su reseña durante su actividad integradora 6.1 y lean todo lo que contiene. Es decir, van a encontrarse 2 artículos. El primero es el de Indio Guarachudo logra ingresar a Instituto de Massachusetts del Universal del 2017 y el segundo es el de Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. ¿Ok? Entonces, ese es de CONACYT. Pero ustedes, repito, sí tienen que llevar a cabo la lectura. No pueden únicamente abrir estos artículos, leer la primera página y decir que ya fue todo, sino que tienen que leer todo para ir completando lo que es la tabla con los diferentes elementos de análisis. Es decir, quién está explicando la introducción, qué se aborda en el desarrollo, cuál es la conclusión, si el título es adecuado y que es algo que les decía que hay que tomar en cuenta porque en ocasiones no tiene relación alguna, si también el lenguaje que se está empleando es comprensible, si estamos empleando datos para sustentar la información dentro de esos, que también es algo que debería ser porque es un artículo, y se incluye porcentajes, estadísticas, gráficas y cuáles fueron las que se incluyeron, cuál fue la idea principal y si también permite el desarrollo de las ideas secundarias o se queda corta. Y también si es que hay algunos aciertos que tuvo el autor en su texto, por ejemplo, cuáles fueron necesarios y también van a redactar una justificación. Porque esto nuevamente va ayudándonos a que podamos sustentar las ideas que tenemos y que
podamos aportar una buena reseña crítica. Si no, también nos quedamos cortos dentro del juicio de valoración que estamos emitiendo respecto a estos textos que ustedes tienen como parte de sus actividades integradoras. Ok, entonces, no están aquí, pero si tienen alguna duda, les puntualizo que pueden encontrarme mensajería de la plataforma o a través del correo. Ahora, esos son dos de los primeros. Tenemos otros tipos. Uno, nos encontramos con la parte de la informativa, que como lo dice el nombre, es para informar de qué trata. Que también nos vamos a encontrar con que se va a profundizar con diferentes recursos y también se generaliza acerca de un tema. Por otro lado, nos vamos a encontrar la comparativa, que es la que van a hacer ustedes, que sí es crítica, pero también comparativa, porque se comparan dos o más cuestiones, también se identifican ahí semejanzas, diferencias, y se llega a una conclusión entre cuáles son las opiniones fundamentadas en lo expuesto, ¿ok? En lo que es lo que se está leyendo y por qué se está cuestionando. Esa es la comparativa, dos elementos para llegar a una conclusión en específico. También vamos a tener la que es motivadora. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, contrario a que emitiera una opinión, perdón, un juicio valorativo hacia que me lleve a una reseña crítica, voy a una motivadora. Entonces, si yo hablo nuevamente en este ejemplo de lo que es El Padrino de Mario Puzo, no voy a colocar a lo mejor que a mí no me gustó la historia, que al final me quedé dormida, que al final no me llamó la atención, que al final ni siquiera termina bien, no me gusta, y que yo le hubiera dado otro final o algo así, sino que siempre voy a estar motivando, es todo muy positivo, es decir, sí, léanlo porque el escritor que expuso no nos deja soltar el libro hasta que lleguemos hasta el final, debido a que los personajes son bastante completos, que las escenas se desarrollan de excelente manera y que además surgen cambios de la nada que nos mantienen casi que al filo del asiento. Pero esto sería con un libro. Incluso, regresando un tanto a la crítica, también se puede hacer con películas o con series o con un documental quizá, porque también podemos aportar estos datos. En lugar de autor, podemos productor o escritor incluso. Así que sí se puede realizar con algo más visual. Ahora, también vamos a comparar dos o más cuestiones en lo que es ok, en lo que es esta parte de la actividad integradora número 6. Entonces, recuerden, esta reseña va justo de la mano con lo que es este tema. Y vamos a la siguiente. La confirmativa, que es el último tipo de reseña que tenemos, va relacionada con que se usa para ratificar una opinión. Es decir, en lugar de que yo vaya a realizar una reseña crítica, voy a leer una reseña crítica y a partir de la misma voy a decir si concuerdo o no concuerdo. Pero más que nada es para confirmar que alguien está diciendo algo acerca de un artículo, una película o algo, y entonces yo vaya y casi que secunde la opinión que está teniendo esa persona o ese o esa reseñadora. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a lo siguiente. Recuerden, si hay dudas, pregúntenme por favor. Es mejor preguntar a quedarse con la duda. Ahora vamos a una parte muy importante. Vamos cerrando ya la entrega de las actividades integradoras. Recuerden que son 2 durante esta semana, pero precisamente por la entrega de las mismas es importante que recuerden lo siguiente. Siempre revisen la rúbrica de cada una de las actividades. No se trata de que yo entre a una actividad y diga, ahí está, no me gusta lo que escribieron y les voy a poner 60 o incluso 58 para que me aprueben. No, no se trata de eso. Existe una rúbrica que contiene todos los elementos a evaluar para colocarles por un lado la calificación y por otro lado lo que es la retroalimentación. Así que es importante que ustedes revisen para que vayan casi que viendo elemento por elemento si ya lo incluyeron dentro de su actividad o si les falta algo por incluir. Y que si les falta, que entonces lo incluyan y que vaya aumentando su calificación. Esta rúbrica, entonces, a mí me
funciona como soporte para que yo pueda darle sus retroalimentaciones, tanto para destacar las fortalezas de lo que ustedes están haciendo, como para decir también qué es lo que les está faltando o la debilidad que puedan tener en ese momento, pero que se puede mejorar, que no es tanto debilidad, digámosle área de oportunidad que ustedes van a tener para mejorar durante esta semana, si es que tienen una calificación reprobatoria, o durante la siguiente para su proyecto integrador. Así que, por favor, revisen de manera puntual y muy específica la rúbrica de cada uno. ¿Dónde las van a encontrar? Dentro de cada una de las actividades integradoras, se van a ir hasta abajo, donde dice cómo se evaluará. Ahí arribita del área para entregar una actividad. Ahí dice, la valoración de tu actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica. Y aparece la palabra rúbrica como tal y aparece en negritas. Ahí le van a dar clic y les va a aparecer para que descarguen el documento. Entonces, esto justo dice que incluye los elementos que tu asesor virtual considerará al momento de evaluarlo. Porque sí es lo que yo considero, les recuerdo, no es nada más porque a mí se me ocurra y ya, tal cual el comentario, tiene que ir con un argumento. Es lo mismo que pasa con sus evaluaciones. No los evalúo solamente porque me da la gana ni nada, ¿no? Siempre tengo ahí la parte de la rúbrica para que ustedes también vayan revisando. Y también vayan viendo qué es lo que podría faltarles o que ya se completó a la hora de realizar su actividad. Recuerden también lo siguiente que es importante. 1. Hay extensiones de tiempo que yo puedo dar siempre y cuando se realicen dentro de las primeras 72 horas desde que ha finalizado una semana. Por ejemplo, el día hoy, que ya es miércoles, se cierra para que ya no pueda dar extensiones de lo que es la semana número 2. Ya se cumplen hoy, entonces 72 horas desde que se cerró la semana número 2. Así que si ustedes están viendo esta grabación a las 10, mándenme un mensaje y ya entonces igual no lo veo en la noche, pero a lo mejor lo veo mañana en la mañana o por la tarde, que es cuando estoy más presente, y les doy su extensión. Pero mientras tanto, ustedes ya me lo dijeron antes de las 72 horas. Así que eso vayan checándolo también, por favor. Pero ¿qué creen? Esto es durante esta semana y la siguiente. Porque durante la quinta semana, ya cuando vamos cerrando módulo, no es posible que les dé extensiones a menos que el caso sea súper extremo y que también vayamos de acuerdo con quién es su tutor. ¿Por qué? Porque si es un caso muy extremo, algo muy grave, entonces sí lo puedo habilitar, pero ustedes también vayan midiendo por favor sus tiempos para que entreguen bien en tiempo y forma su actividad integradora y ahí no vayamos a tener como ningún problema por su calificación que se quede incompleta. Ahora, también vamos a recordar algo, que para que yo les conteste los mensajes son 24 horas, pero en días hábiles, ¿ok? Igual, para la evaluación de sus actividades son hasta 72 horas, pero también en días hábiles, entonces téngalo muy presente. Si, por ejemplo, me la mandan en domingo casi a las 12 de la noche y tengo pendientes las del sábado, las que voy a revisar primero son las del sábado. Voy en orden también, entonces así como ustedes van viendo también sus tiempos, yo los voy calificando, nunca que nadie se vaya a quedar sin calificación, pero llevo ese orden de quién va entregando los primero y así voy como desde viernes, sábado o domingo. Si hay alguien de jueves, pero procuro hacerlo antes de que se cumpla en mucho tiempo para que ustedes también, en caso de que falle algo, puedan enviarlo otra vez y tengan una buena calificación. Así que esto es lo que hay que ir checando de manera individual, sus tiempos para entregar cuestionarios, actividades, que también vean sus videosesiones con los ADD, recuerden, y que también puedan ingresar a estos espacios abiertos, porque recuerden lo siguiente, esto se puede sumar a su calificación total, entonces es importante que lo tengan presente y que hagan en la medida de lo posible lo mayor para que se den este tiempo y se integren a estas sesiones y estos espacios abiertos conmigo. Y que también a ustedes les sirvan como parte de la interacción con sus compañeros y compañeras y se conozcan a la distancia. Que si bien es cierto, durante el próximo módulo quizá vayan a cambiar de grupo por los que se van quedando o algunos que pueden ir desertando, también estén en comunicación con alguien que está pasando por esta etapa, lo que es prepa en línea, que también requiere la parte de la socialización, no es únicamente estudiar y estudiar, no, también la parte de la socialización y lo emocional es importante, así que yo les recomiendo que ingresen a estos espacios abiertos. ¿Ok? Entonces, avanzo.
Paso a la parte de lo que son las dudas generales, pero en este momento no hay ninguno de ustedes para que pueda darme una, así que vamos a dejar este espacio para la parte individual en donde ustedes me digan sus dudas a través de la mensajería de la plataforma o a través también de lo que es el correo dentro del correo institucional, que recuerden está en el foro de novedades. Así que ahí, por favor, me contactan para que yo les esté solucionando sus dudas. Para ustedes que están viendo esta grabación, ha sido un gusto interactuar, aunque sea en tiempo, digámoslo así, no en tiempo real, pero que espero verlos en el próximo espacio, porque recuerden, va también para puntuación y quizá ustedes estén también interesados en esa parte, así que los veré durante el día viernes y si no, me mantengo en contacto a través de los diferentes foros y la mensajería para estar al pendiente de sus dudas y comentarios. Pasen una excelente noche y nos vemos pronto.